tal amigos? El día de hoy nos encontramos con Violeta González, quien es licenciada en Ciencias de la Educación y también forma parte del movimiento Universo Valderrama. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por la entrevista. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, antes que nada, es un gusto estar aquí con usted en su presencia. Tenemos conciencia de que usted participa en el grupo Valdemira, si no me equivoco bien, sobre la recaudación de historias. ¿Este movimiento cómo es que empezó? Bueno, el profesor Gabriel García Franco es el fundador de este movimiento y hace 30 años él tuvo la necesidad de crear historias que le contaba a la gente, historias que llegó a escuchar e investigar, y de ahí le surgió la idea de escribirlas. Una vez que las escribió, empezó a generar un grupo que somos 5 en total junto con él, y fuimos los pioneros en este movimiento. Somos 5 en total. Nos causa un poco de curiosidad saber por qué Valdemira, qué significado tiene para... Bueno, el profesor Gabriel Franco tiene una condición. Él tiene... Ay, perdón, se me equivoqué. Si quiere le cortamos aquí a la pregunta. Nos causa un poco de curiosidad saber qué es Valdemira, por qué escogieron este nombre. Bueno, el profesor desde muy pequeño escuchó este nombre. Él tenía una amiga imaginaria a la cual él le puso Valdemira. Y con el pasar del tiempo, cuando nace su hija y crece muy pequeña, le llama, cuando quería llamarle la atención, su hija se llama Gabriela. Entonces cuando el profesor quería llamarle la atención, en un día de esos, le grita Valdemira. Y de ahí él recuerda que ese nombre ya lo había escuchado de su amiga imaginaria. Pero con el pasar del tiempo y cuando empieza a unir a todo su equipo, se da cuenta que el profesor tiene una condición que popularmente se le conoce como personalidad, rasgos de personalidad múltiple o personalidad disociativa. Y él pues tuvo la necesidad de crear a Valdemira por el momento en el que estaba pasando. Y es ahí que empieza a surgir la historia de Valdemira. Bueno, más que nada es una historia interesante, pero Valdemira, si no nos equivocamos, es la que recauda historias de todo México, a partir de, digamos, como que me lo contó del papá del hijo del hijo. ¿Cómo es que Valdemira empezó a hacer esto? Digamos, ¿con qué historia empezó? Cuando el profesor Gabriel Franco empieza a escribir y empieza a incursionar en la escritura, lo hace a través de la familia de la mamá de su hija, y empieza a visitar diferentes pueblos. Él desde muy pequeño ha viajado por muchas partes de México y en algunos otros países. Entonces en este andar de país en país, de país, estado y estado, el profesor comienza a escuchar historias y las empieza a recordar y las empieza a escribir. Pero la que más le llamó la atención fue, como dije, la de la historia de la mamá de su hija. Y ahí surge su abuelo de Gabriela, que es la hija de Gabriel, se llama Bruno Navarrete. Y le cuento una historia. La primera historia es del olvido a los recuerdos, y surge la segunda parte, que es del recuerdo al olvido. Estas son 2 novelas. El profesor se inspiró en Juan Rulfo, en Gabriel García Márquez, en Elena Garro. Entonces el profesor empieza a tener esa corriente literaria como escuela y crea estas 2 novelas hace como 30 años. Y bueno, tenemos entendido que existen escuelas para dar a conocer estas historias, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo con el que Universo Valdemira hace esto? Ok, bueno, nuestras narrativas y las historias están diseñadas para generar identidad familiar y nacional, porque una de las cosas que forja la seguridad en el ser humano es su identidad. Nosotros fortalecemos a través de las narrativas los lazos familiares o los valores, y generamos una identidad con las tradiciones y las costumbres mexicanas que fortalezcan o promuevan estas situaciones de manera positiva. La narrativa está diseñada para los
diferentes niveles cognitivos. Esto quiere decir que está diseñada para preescolar, para primaria, secundaria. Es por eso que lo hacemos. Es una herramienta que ayuda a generar también algunos aprendizajes de manera significativa por medio de la imaginación y la fantasía, porque los niños hoy en día están sobreestimulados con videojuegos, televisión y un sinfín de cosas que los niños no necesitan. Entonces nosotros a través de la narrativa tratamos de rescatar la imaginación o la forma en que los niños imaginaban, y se fue perdiendo estas costumbres y juegos que hoy en día son atrofiados por estos medios tecnológicos. Entonces eso es lo que nosotros fomentamos a través de la narrativa. Bueno, aquí nos encontramos en Ecatepec, donde según sabemos es de los lugares donde las historias abundan mucho. Y Valdemira hizo el proyecto aquí de recoger estas historias. Pero ¿cómo que surgió la idea de hacerlo aquí en Ecatepec? Primero, el profesor viene de Santa Julia, de la Ciudad de México, en su infancia, luego se va a Tlanepantla y llega a trabajar a Coacalco. Una vez que él empieza a trabajar en Coacalco hace 12, 11 años, se da cuenta que en Ecatepec es un municipio impresionante. La mayoría de los fundadores somos de Ecatepec, Alejandro, César y yo, que somos 3 de los 4, sin contar el profesor, somos de Ecatepec. Nacimos en Ecatepec y nos desarrollamos aquí. Entonces nosotros empezamos a comunicarle las leyendas de nuestros familiares, de nuestras colonias, y le comentamos que Ecatepec tiene una tradición muy importante dentro de estas, porque estaba en un punto estratégico dentro del México precuautémico o prehispánico, ya que estaba en el punto o en el cruce del Anáhuac o de los mexicas, de la parte de la zona de Texcoco, de los reinos de los señoríos de Texcoco y de los señoríos de Cuautitlán. Entonces nosotros queríamos también rescatar la parte prehispánica de las leyendas de México, y Ecatepec es un punto primordial. Empezamos esta labor hace 10 años. Fuimos presentándonos en las primarias, secundarias, y muchos gobiernos sabían de nuestra labor, pero hace 3 años, por primera vez, el gobierno de Ecatepec, que en este caso le tocó al licenciado Fernando Vilchis, nos convoca y nos dice: me interesa su proyecto, quiero llevarlo a todos los rincones de Ecatepec. ¿Qué proyecto podemos incursionar aquí? Y es donde empezamos a hacer ese equipo y se crea Voces de Ecatepec y rincones emblemáticos de Ecatepec y la Academia de Narradores, porque la Academia de Narradores nace aquí en Ecatepec. ¿Nos podría comentar un poco más cómo es que surge esta academia? Porque nos comentaba que es la primera que nace aquí en... Yo me encargo de la parte pedagógica. Esto quiere decir que yo analizo todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, con los mensajes que se dan, por qué están diseñadas de esta forma las narrativas. Y empiezo a observar que la narrativa tiene una complejidad, pero no es lo mismo. Yo empecé a investigar si existía otra corriente, otra expresión o algo que fuera similar, y no encontré. He investigado a más de 500 cuentacuentos, narradores de México y de América Latina, y nadie hace lo que el profesor hace. Entonces es ahí donde empiezo a hacer mi investigación con mi grupo de pedagogos. Nosotros definimos 6 niveles de complejidad. El primero es donde el profesor tiene una historia que se llama, es un relato, ¿no? Como la poesía, pero describe más el escenario, describe más, no sé si han escuchado a Manuel Bernal, es un poeta, bueno, era un declamador que interpretaba poesía antigua. Bueno, pues el profesor crea una corriente posterior a lo que hacía Manuel Bernal. Entonces, y empiezo a darme cuenta cómo el profesor empieza a elaborar diferentes expresiones sin caer en el teatro. Entonces empiezo a crear con mi equipo un temario para que la gente o los niños o quien sea pueda aprender lo que él hace. Porque si él se muere, la narrativa se muere con él.
Por esa razón nosotros nos dimos a la tarea a crear una escuela para hacer futuros narradores y no se perdiera lo que él creó. El último nivel es un monólogo y soliloquio en teatro de los niveles de complejidad de la narrativa. En eso concluye. El primero es un relato y así los diferentes niveles hasta el monólogo soliloquio de la narrativa. Y esto se hace pues para que no se pierda lo que hizo el profesor. Bueno, con lo que nos acaba de decir, ¿cómo es que usted se interesó en esto? O sea, ¿la buscaron o usted fue por su propia cuenta a buscar al maestro? ¿Cómo fue que entró a este proyecto? Ay, bueno, de hecho es una historia. Todos los que llegamos a Universo Valdemira llegamos de manera muy misteriosa. Era parte de todo, ¿no? El profesor Gabriel Franco es el escritor del último libro de La Mano Peluda, del programa de radio La Mano Peluda. Él estuvo en locución con Juan Ramón Sainz y Rubén García Castillo. Él se presentó en mi universidad cuando yo estaba estudiando Ciencias de la Educación y ahí presentó lo que es la narrativa, con la narrativa La Noche que Nunca Existió. Yo termino la universidad y un año después, yo dejo de ver al profesor un año. Yo lo conocí en la universidad aquí en Ecatepec y pierdo el contacto, yo nunca más lo vuelvo a ver. Y después entro a trabajar en un centro cultural que se llama de la Editorial Reino para vender materiales didácticos. Pero el último día que yo iba a trabajar ahí, el profesor llegó a la editorial. Ese día yo no iba a ir a trabajar, pero fui. Yo ya iba a renunciar. El profesor era amigo, porque ya no existe este centro cultural, del director de este centro. Y ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Entonces ese día yo decido ir a trabajar y él decide visitarlo. Y nos cruzamos. Entonces, curiosamente, una semana antes el profesor había corrido a su pedagoga. Y ese día yo iba caminando y fue muy gracioso porque yo le grité en el pasillo del lugar, le digo, ¡ay, a usted lo conozco! Y me dice, ¡ay, señorita, usted me está espantando! Entonces fue muy gracioso. Y entonces el profesor dice, ¿qué estás estudiando, muchacha? Y le digo, Ciencias de la Educación. Dice, ¿vas a seguir trabajando aquí? ¿O estás trabajando aquí? Y le comenté, le digo, no, es mi último día. Dice, ok. Entonces me pidió mi número, me dice, quiero que trabajes conmigo. Y entonces me hizo una entrevista. Eso fue un martes, y un jueves yo ya estaba trabajando con el profesor y empezamos a visitar, pero pasó un año para que yo lo volviera a ver. Fue una travesía. Aparte yo vivía en Tizayuca, nos conocimos en Coacalco, nos reencontramos en Coacalco, yo lo conocí en Ecatepec. Entonces fue una travesía muy interesante. Y después de eso yo le presenté a mi amigo César Alcántara, que es un fundador, y después él le presentó a mi compañero Alejandro, que también es su amigo. Entonces fue muy curioso cómo nos reunimos. Una cadena de encuentros ahí más o menos. Y bueno, ¿ante qué dificultades se ha encontrado Universo Valdemira? ¿Qué es lo que hay, esas limitaciones? La principal, el desinterés. El desinterés y la ignorancia. Se va a escuchar fuerte lo que voy a decir, pero a veces la gente ignora que hay arte y cultura y no la busca. Y cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, la falta de sensibilidad que hace, que es evidente que no está en ciertas áreas, ciertas zonas de Ecatepec, de México, pues la gente no puede apreciar este ejercicio. Y hay quienes sí lo aprecian y lo pueden vivir y experimentar, y ha sido la primera vez que han tenido contacto con ese tipo de grupos. Ay, este hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el desinterés por parte del gobierno, el desinterés por parte de la gente y la ignorancia ante que puede existir muchas formas de expresión cultural y artística. Entonces la gente no lo sabe, no lo busca y no está acostumbrada a este tipo de ejercicios. Entonces, esa es la principal. Ya las cuestiones personales, pues al principio no teníamos más que un cuadro, no teníamos ningún apoyo económico más que nuestra convicción de seguir, y pues nos sostuvo la voluntad de continuar. Eso es lo que pasó.
Bueno, pues ya para concluir esto con broche de oro, ¿qué nos puede decir a nosotros los jóvenes que ya más o menos ya no nos interesa mucho nuestra cultura? Porque hoy en día muchos jóvenes yo escucho que dicen, quiero salirme de mi país, ya no cuánto aquí. Pero yo pienso que como joven necesitamos aprender más. ¿Qué nos puede dar un consejo sobre esto? Bueno, nosotros como Universo Valdemira hemos creado una segunda familia fuera de la consanguínea. Y uno de los consejos es que para que el ser humano se desarrolle sanamente, tiene la obligación de crearse una segunda familia. Y después de crearse una segunda familia, buscar el bienestar a través de la cultura y el arte. Porque México es uno de los países más ricos en cuentos, mitos y leyendas. Es líder mundial en cuentos, mitos y leyendas. Esto quiere decir que el ser humano es creativo e imaginativo, pero el mexicano es aún más creativo y aún más imaginativo. En México tenemos la libertad de crear, tenemos la libertad de imaginar. En otros países ni se fomenta eso, ni tenemos como tradición, ni lo tenemos como costumbre. Estas costumbres ya se están perdiendo. Si nos han saqueado tanto tiempo y no nos han podido acabar, o no se han podido acabar México, eso quiere decir que somos vastamente o inmensamente ricos. Y no solo en la parte de riquezas o cuestiones materiales. Este material que no se percibe, que es intangible, es mucho más profundo. Entonces, si nosotros buscamos esa riqueza en las fibras sensibles del ser humano, del mexicano, vamos a encontrar increíbles cosas. Pero nosotros, lo que siempre, como Universo Valdemira, les proponemos a los jóvenes, es que se creen una segunda familia. Y eso es lo que nosotros encontramos en Universo Valdemira. Muchísimas gracias por sus respuestas y pues creo que de nuestra parte sería todo. De todo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Fue un gusto conocerla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muy amable. Gracias. Esta es la primera parte, viene la segunda parte.